Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa, la porción semanal. Miketz fue la semana pasada y la pregunta es si descubrimos la tierra de Israel que hay en nosotros. Vamos a aclarar esto como continuación de la porción anterior. Estamos en la porción Baigash. Rab dice, sí, hablamos sobre esto de que Jacob baja a Egipto y él baja. Estamos en la porción Baigash, donde se trata aún de lo contrario, de que Yosef culpa a sus hermanos. ¿Qué es esa parte? Rab, ellos tienen que someter esa fuerza, hay que someterla hasta que estén de acuerdo a conectarse. Y conectarse quiere decir hacer fuerza por medio de la fuerza de Yosef. Si por la no hay un deseo de conectarse como familia, no. No ha cambiado mucho desde ese entonces, ¿cierto? Rab dice, el momento que hubo en ese entonces 12 tribus, había unas normas muy duras, cada tribu por separado no se podían casar entre ellos. Que cada uno se... Rab dice, no es por un tema de orgullo de que se cuidaran entre sí, de que no se casaran entre sí, sino que de esa forma tenían que existir para poder realizar el programa finalmente, hasta su final. Continúa, pregunta. ¿Qué es lo que pasa entre Yosef y Benjamín? Rav. Efraim también y Benjamín. Era hasta tal punto querido en la casa donde Jacob, que Yosef adrede dijo, ustedes pueden volver, incluso que robaron dinero, etcétera, pero Benjamín que quede, porque con esto él los despertaba todo el tiempo para estar en una conexión más grande con Jacob, porque solamente para Jacob ellos se preocupaban preocupaban por Benjamín, solamente por Jacob, y por otra parte exigió de ellos estar juntos. Precisamente en todas estas acciones las preparó y las ordenó para ser como uno, cuando después se pudieran descubrir, poder recibirlo correctamente. Pregunta, ¿él los ocultaba de ellos? Sí, él tenía que ocultar. Estas cualidades aún no eran posible recibir esta conexión. Sí, pregunta, sí, cuando se habla de Benjamín se quiebra y comienza a llorar y comienza a contar todo esto. Entonces se unen, vuelven a la tierra de Canaán. Y cuando Jacob ve lo que le envía, entonces entiende que es correcto. Aquí vemos que Jacob es Katnut, es un estado pequeño. Israel es... Y por eso Jacob es como... Es una cualidad que aún no funciona en Egipto, porque Abraham, Isaac y Jacob es el desarrollo del hombre antes de la entrada a Egipto, e incluso cuando está allá de una manera que estas tribus, sus hijos, son los que actúan y él no. Y entonces el Creador
Rab dice, entonces llega a la tierra de Goshen y allá lo recibe y hace un encuentro entre él y el faraón, y Jacob bendice al faraón. Eso es interesante. Es decir, todo el mal que hay en el hombre y en la naturaleza, todo el deseo egoísta, que cada uno tiene que dominar, y por medio de esto, en esta competencia, podemos llegar a algo que nada nos llena. Jacob bendice. ¿Por qué? Porque es imposible. Acá vemos hasta cuánto el deseo de recibir es necesario para poder destacar y agrandar el deseo de otorgar. Porque el deseo de otorgar es como un niño pequeño, como está escrito, un niño pequeño, y que hay que criarlo. En lugar de ese rey fuerte y satisfecho y antiguo, nuestro ego. Y por tanto, Yosef hace este encuentro muy bonito entre toda su familia y el faraón. Y Jacob bendice al faraón, y faraón les permite asentarse en la tierra de Goshen, y lo principal es que les da. Lo vemos en otros durante nuestra historia. El faraón les entrega para que dirijan a todo Egipto. Esa es la función de los judíos. Tenemos a Francia, España, Alemania. Podemos ver que al lado del rey está el que dirige todas las partes de alguien anotaba en un cuadernillo y el país florecía. Ahora tienes miles que anotan los países y nada pasa. Pregunta, los días del Mesías, que se tome una decisión de la dirección económica mundial. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser un judío? Rab, no. Ya no volvemos de vuelta. Se perdió el sonido, lo siento. No es que vayamos a volver con nuestro ego de vuelta y mostrar a todos que tenemos éxito en ser los grandes egoístas. Eso fue en un pasado. El programa futuro es que todas las naciones van a sentir que se encuentran en hambre, no en un hambre física, sino un hambre en que no hay para qué vivir, no hay una razón para vivir. Eso es lo principal. Que después de esa ola que ahora vemos, que el mundo se desarrolla y busca todo tipo de cosas, todas estas manifestaciones, y Daesh, guerras, etc. Pero pregúntale a alguien a Daesh si tiene para qué vivir y para qué morir. Sí, porque él viene y dice que estoy dispuesto a morir. Rab dice, y por eso es cuanto y va creciendo el número. Cuando el propósito es más alto, entre comillas, atrae, y nadie está dispuesto a sacrificarse. Pregunta, ¿por qué hoy día la meta de los que están dispuestos a un minuto. Israel no tiene la fuerza en contra de lo que se llama la maldad, que también es el deseo del Creador. Rab dice, solo el
propósito, que es la revelación del Creador, puede enfrentar con este meta de Dash. Nosotros tenemos que mostrarles a todos cuál es realmente el futuro del mundo, cuál es el propósito de la creación, cuál es la fuerza superior. Esa misma fuerza sobre la que ellos hablan de Alá y nosotros hablamos de Él, es del Creador, es la misma. Solamente que tenemos que explicar que no exige de nosotros esta fuerza morir a cambio de un paraíso por esas vírgenes, sino que tenemos que realizar lo que está escrito. También en el Islam está que tenemos que llegar a la conexión. Tenemos que llegar a ser un hombre con un corazón. Pregunta, nosotros en relación a Dash somos los peores. Rav dice, sí, acá tenemos que entender que todas las religiones ya no están como en su inicio, ni el judaísmo, ni el islam, ni el catolicismo. Se fueron tantos cambios, transformaciones. Y por eso acá no hay nada más que hacer, sino que debemos entender que todo el mundo está en ese hambre y con ese hambre se dirige a nuestro estado, a nuestra situación, y nuestro estado comienza a ser muy malo, y en el momento que se convierte, se pasa a este estado, tenemos que tener mucho cuidado. Como esa historia de Egipto nos explica, 7 años de hambre, todos están bien, pero ya se acabaron. Se acabaron hace algunos años, comienzan a haber 7 años de hambre y el mundo comienza a unirse en contra nuestro. No está en contra de Dash, sino en contra nuestro, y más y más y más. Ves como en el último tiempo el antisemitismo sube con todos los problemas y los judíos toman un lugar número 1 en todos los diarios, en todos los medios de comunicación, en internet, etc. Y aquí tenemos que entender que al final de 7 estos años de hambre vienen los 10 golpes de Egipto. Aún no. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el trabajo de Yosef, que comienza a trabajar. Porque Mitzrayim, Egipto, es todo el mundo, toda la humanidad egoísta, y con 7 millardos de egoístas, sí. Y Yosef comienza a venderles el programa de la creación. Comienza a explicarles qué es. Les dice, ustedes van a ser esclavos, van a ser parte, van a recibir de mí todo este alimento, todo para existir, pero deben ver y entender que por qué y para qué existimos. Él hace con ellos un sistema educativo. Cuando ellos pasan a ser esclavos de Egipto. Y también cuando vienen de todo el mundo. El socialismo tal como... Yo estuve 30 años. Eso es realmente la esclavitud. Tal como nos cuentan acá. Y además, después, cuando los libera, tiene un acuerdo que ustedes, lo que ustedes ahora ganen, una parte tienen que devolver. Y entonces de esta manera él compra todo eso. הרי אם יושבים מתאגדים כל הטייקונים בינם לבין עצמם ומבינים את מה שאתה אומר עכשיו פה,
Si todos los millonarios entienden lo que usted ha dicho, ahora van a solucionar al menos el problema económico de Rav dice. Nosotros pensamos, cada uno trabaja, cada uno en su tierra, pero un quinto de la ganancia. חמישית מהרווח, כולם מוכנים, סוגרים עכשיו את הדיל הזה ומוכנים לשלם את הכל ושסבבה, זה רק שיאמינו במי שאומר את זה, שהוא גם מתכוון לזה, שגם חמישית, שהוא באמת יהיה יוסף אמיתי. לא, אבל זה מדובר על מצרים, לא על יהודים. Se trata de los egipcios, no de los judíos. אנחנו צריכים לתת יותר, בשביל להיכנס למועדון. Nosotros tenemos que dar más, dice el presentador. לבדוק יותר, בציציות. Tienen que revisarnos más, dice Rav. Entonces, Rav dice, de verdad, según la espiritualidad, lo que la sabiduría de la Kabbalah nos dice, todas las cualidades del hombre, si estamos hablando del hombre con su ego interno, y el faraón que es su ego, su corazón negro, que quiere tragar a todo el mundo, y el punto en el corazón que se llama Yosef, Jacob, Beit Jacob. Entonces de aquí decimos que por medio del hambre, el corazón así comienza a cambiar la dirección, a estar conectado con Yosef. Y entonces todas las cualidades buenas, malas, todas reciben su lugar y así avanzan hacia la salida. Pero antes de esto, aquí necesitamos una fuerza que nos atraiga del gobierno, del dominio del faraón, que es el pueblo de Israel, que hay una parte en Egipto que son egipcios que no pueden salir, que ellos tienen que quedarse entre ellos, entre los muertos, que muere entre ellos el deseo egoísta, pero no saben qué hacer con esto. Y sale realmente un pueblo completo. Y entonces llegamos a un estado en el que ya entramos en una época que del pueblo de Israel se levanta Moshe. Pero es muy interesante esta historia, hasta cuánto está mezclado todo junto. Yosef con los egipcios, Jacob con los egipcios, Yosef con el faraón, el pueblo de Israel con los egipcios, y después viene Moshe. Sí, dice, es como que no se mezclan unos con otros, pero todo el tiempo sí están mezclados hasta que sale de acá. Sí, ahí todo se mezcla. Sí, así toda la persona se va cocinando con su ego y con su deseo de entender qué es la vida, el propósito de la vida y a dónde tenemos que avanzar. Y de esta manera, pregunta, en relación a educación, mi hija me dijo que no quería ir al colegio, entonces le dije, primero que nada, sí, está en segundo básico. Es como cuando tú te compras un ticket para el avión en el primer... Le dije, ¿por qué no quieres ir al colegio? Es aburrido. Le aburre. Ahora usted dice, un momento, yo la veo en la casa que juega con las muñecas y con las amigas, y entonces ella construye mundos de esa manera. ¿Qué es lo que...? Y no jamás me dice, me aburro. Y en el colegio me dice, me aburro. Ese es el orden de la educación. El niño es algo lo más creativo. Si uno tiene que
darle el ambiente correcto y de esa manera hace y construye el mundo. Pero en el sistema educativo, que tendría que ser lo mejor, no. Rav, porque no los explican desde el juego para interesarlos. Usted dijo la palabra correcta, juego. Ellos no juegan allá. Juegan en algo que no es acorde para nadie, en informaciones de cuándo fue la revolución de... Ahora mi hijo estudia de cuándo se dio la revolución de los carboneros en Italia. ¿Cómo tiene relación? Sí, eso es posible también conocerlo, pero le expande horizontes, pero no de esa manera seca que uno tiene que saberlo y nada más, sino que tiene que ser junto con la vida. Pregunta, ellos tienen que jugar con las diferentes cosas y de esa manera aprender. Sí, por supuesto. Acá hubo... Nosotros los llevamos a todo tipo de lugares, a los museos, a los bancos, exactamente, es un lugar de encuentro donde salen de allá y tienen que sentarse y intercambiar experiencia. Primero que nada, cuando llegan a ese lugar, llega alguien que les explica qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Y después tienen que discutir sobre qué hicieron, dónde estuvieron, qué hicieron, etcétera. Eso es la educación. Entonces, ¿qué hago? Paso a mi hija al sistema educativo. ¿Qué dígame qué hago? Es un... Por eso todos esos chicos ahora están en la universidad desde jóvenes, desde la edad de 14, 15 años. Los niños hoy día, yo no pueden mucho más que eso. Nosotros envejecimos, somos dinosaurios. No somos conscientes que tenemos que movernos. No solamente movernos, dice Rav, tenemos que cambiar la forma de educación. Pero mire, nuestros padres que llegaron acá, es como que dieron lo que no tenían. Yo siento que en realidad estoy como obligado a entregar todo a mis hijos, tanto en nivel material como ideológico. Y yo leo la porción semanal y veo un programa tan claro y tan correcto de la salida de algo llamado ego y no tengo éxito. Rav dice, pero la persona entiende que hay que pasar por medio de Egipto, que hay que hundirse dentro del ego y después continuar. Es como una película. Así somos nosotros, tenemos que salir. Y precisamente, por otra parte, entiendo que todas las cosas que pasan hoy día tienen que pasar. Es la revelación del mal. Esto tiene que descubrirse y realmente esperemos. בינתיים אנחנו מגיעים עוד רגע לסיום התוכנית. אני רוצה לחזור מה ש... Llegamos al final del programa. Quiero volver a lo que cerramos en la parashat anterior, sobre la tierra de Israel.
El pueblo de Israel tiene que darse, el pueblo de Israel, la tierra de Israel, lo que construye, eso tiene que ser, pero tenemos que llegar a las definiciones, que es el pueblo de Israel. No importa quién eres tú, árabes, judíos, tal como Abraham vino, que tomó todas las personas de Babilonia, pero una sola ideología. אז אולי גם לא צריך מדינה, כאילו מבחינת של שטח גיאוגרפי? מדינה לא. El pueblo de Israel en la tierra de Israel. Está escrito, un día se volvieron un pueblo. Todos reciben la condición del ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso se llaman pueblo. Y cuando están conectados juntos, llegan a ese deseo especial que se llama Eretz, deseo. Llegamos al final del programa con un deseo que es la conexión por el amor. Y entonces podemos hacer llegar como un hombre, como un corazón. Muchas gracias. Salgan en paz y en bendición, solamente en amor. Nos conectamos la próxima.